días, estudiantes de la materia de química de los cursos preuniversitarios. Buenos días, Lice. Bueno, en el chat de la reunión está un enlace de Google Drive. Ya. Prácticamente con el grupo A02, ¿no? Ya subí todas las grabaciones a un enlace que me facilitó la Universidad Gaudiya de Nemore. Entonces, no sé si les llegó en el chat el enlace de Google Drive. Sí, sencillo. Ese enlace de Google Drive es las diapositivas del tema 4, ¿no? Porque estamos en el tema 4. Entonces, todo carbohidrato está en esa diapositiva, ¿ya? Solamente carbohidratos. Metabolismo ya es otra cosa. Bueno, ya pasé las diapositivas del tema también. Ayer no pude pasar ya. Tuve unos ciertos inconvenientes y les prometí pasarlas tanto el PDF y las diapos, pero no se pudo dar. Entonces, para aquellos que ustedes tienen el enlace de Google Drive y les llegó todas las grabaciones de los temas. Entramos, o al menos yo entré a Classroom y no encontré ninguna grabación. Y revisé dos veces. No, no están las grabaciones, yo también me Lo fijé. que Lo que pasa es que al principio de los cursos preuniversitarios nos dieron un enlace y ese enlace estaba con defecto. Entonces nos dieron otro enlace. Ahora yo, mis diapositivas y todas mis grabaciones espero que estén en el enlace correcto, ¿ya? Porque recién el día martes nos pasaron ese enlace de Google Drive, nos lo pasaron por el grupo. Y entonces yo directamente coloqué todas mis Do- grabaciones, mis diapos. Doctora, disculpe, Sí, ¿será que no podía pasar por acá el link de ese? Es que yo no lo tengo, la verdad. Sí, por favor. el link de Google Drive. A ver, voy a intentar sacar cabrón. Yo, eso lo hace, porque en mi otro grupo igual he preguntado, les dije, ¿accedieron a las grabaciones? ¿No? Y les pregunté y me dijeron, no. Yo les dije, pero si ya los pasé. Para pasar el link es obtener enlace, ¿no? A ver, vamos a obtener enlace de la carpeta A02. No les puedo pasar el enlace porque no me dice cambiar opciones. Solamente, no, por más que les pase un enlace, no van a poder ingresar. El coordinador de la materia les tiene que pasar. No me da la opción de que ustedes puedan acceder todos.
porque directamente tiene un acceso con la Gabriel y solamente con la Gabriel, con el curso, pero no, ese enlace no lo pueden ver cualquier persona. A ver, voy a intentar pasar un enlace, pero no les aseguro que puedan ingresar a eso. Y entonces yo creo que el coordinador les va a pasar porque esa opción no la tengo yo. No, no la tengo. Todos en la reunión, todos. Ya les pasé un enlace y en ese enlace no sé si ustedes pueden acceder porque no dice que cualquier persona lo puede abrir ese enlace. Es solamente entre los cursos y yo, mi persona. Entonces, a ver si ustedes intentan. En otro defecto tendría que ser el coordinador de la materia que les va a pasar el Drive, el enlace Drive. ¿No? Yo, a ver, las diapositivas no pude pasar y si las diapositivas no las pasé, pero está antes de la clase, ya la pasé el enlace, solamente diapositiva. Persona que no pueda, se lo voy a pasar a su compañero el enlace, no, las diapositivas en el WhatsApp, ¿ya? Para que puedan tener el acceso. Las diapositivas son hechas, digamos, ¿no? Por mi persona, pero en base del libro que les dieron de biología de Audersig. ¿Ya? En el libro de biología de Audersig. Lo tienen ese libro, esas páginas del tema de carbohidratos, que es el capítulo 3. Sí. Sí, Lisa. Tienen que estudiar de esas páginas del PDF, ¿ya? Y ahí tienen sus diapositivas. Bueno, el tema de carbohidratos es fácil, es muy fácil, ¿ya? Recording in progress. No es tan complicado ese tema. Miguel. Miguel, ¿quiere hacer una pregunta? No, profe, me equivoqué de botón, va a disculpar. No hay problema. Bueno, Tengo hambre. ya saben que Ya no, ya. aproximadamente la fecha del examen es el 14, ¿no? No sé, el 14 de febrero, primer examen. ¿Está negra la pantalla? Sí, Lisa. Sí, Yo no, ya no. Es que no se puede colocar pantalla completa, pero voy a cambiar de servidor porque en- Igual se le haces, compa, ver. sí, que también a veces inestable. ¿Y ahora se puede ver? Sí, Lisa. Bueno, espero que me estén escuchando bien, se vean las diapositivas. Ayer hemos avanzado, ya ingresamos al tema de carbohidratos. El tema de agua ya concluyó. No vamos a tocar el tema de agua. Es una biomolécula de tipo inorgánico.
¿no? Entonces vamos a ingresar el tema de carbohidratos, ¿no? Definición de carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos se pueden llamar glúcidos, se pueden llamar hidratos de carbono, ¿no? Tiene diferentes nombres, son sus sinónimos. Presentan los monosacáridos, esta fórmula. Carbono, hidrógeno 2, oxígeno, todo sobre N. Todo multiplicado por N, ¿no? Son solubles en agua. ¿Por qué son solubles en agua? Bueno, está en la otra diapositiva igual. Son conocidos como carbohidratos y tienen origen de la fotosíntesis. Las funciones de los carbohidratos no solamente son 3, son más, ¿ya? Pero las más importantes son 3. ¿Alguna pregunta? Yo sé que hemos avanzado el día de ayer esto, ¿ya? Estamos repasando. La función energética. 1 gramo de carbohidrato me aporta 4 kilocalorías. Eso no se puede olvidar, ¿eh? 1 gramo de proteína me aporta 4 kilocalorías. 1 gramo de grasa, ¿no? Torta, pollo frito, papa frita, 1 gramo de grasa me aporta el doble, 9,1 kilocalorías. Bien. Entonces, tiene una función energética. Tiene una función de reserva, ¿no? Les dije que el exceso de carbohidratos no se elimina. ¿Cuándo se elimina? Cuando hay una alteración renal, cuando hay enfermedad. ¿Ya? Y bueno, entonces el exceso de azúcar, el cuerpo lo asimila y lo deposita en el hígado en forma de glucógeno en los animales. En las plantas ya no se llama glucógeno, se llama almidón. ¿Ya? Estos depósitos de azúcares que están en el hígado, en los animales, cuando requiere la célula de azúcar, pues lo obtienen del glucógeno, ¿no? Ejemplo, si la persona está ayunando por X motivo, entonces no hay glucosa, y la glucosa es muy importante, tanto a nivel celular, ¿ya? Y también para nuestras células nerviosas, ¿no? Del sistema nervioso. Entonces la glucosa lo obtienen del glucógeno, si en caso que la persona está ayunando. Entonces, para eso son nuestras reservas. Y cuando no hay ingesta de azúcar, entonces se obtiene del glucógeno. El glucógeno es un polisacárido, ¿ya? El almidón es otro polisacárido. También tiene una función estructural los carbohidratos, que forma parte de los vegetales, de los hongos, de los artrópodos. Por ejemplo, la celulosa, que forma parte de la pared celular de los vegetales, ¿no? Tiene una función aparte de que esta es parte de la célula vegetal, ¿no? Tiene otra función en el organismo del ser humano. Si una persona ingiere celulosa, ¿no?, por vía oral, nosotros no tenemos enzimas que van a degradar la celulosa. Y entonces la celulosa, tal como entra por vía oral y sale al exterior a través de la S en forma de celulosa, sin sufrir alguna metabolización. ¿Pero en qué beneficia a las personas?
la celulosa. En aquellas personas que sufren de estreñimiento crónico, en aquellas personas que tal vez tienen chagas crónico, y en esas personas sufren de estreñimiento. Entonces, el consumir celulosa le va a favorecer el tránsito intestinal. Y entonces, es muy importante la celulosa también en los pacientes que sufren alguna enfermedad, ya como estreñimiento. La quitina es también, se encuentra en los hongos y se encuentra formando parte del exoesqueleto de los artrópodos, de los insectos, de las arañitas, ¿no? Es un homopolisacárido, ¿no? Que forma parte de los insectos. Esta diapositiva está presente en el libro de biología de Audersig, ¿no? Decía, ¿por qué se disuelven las moléculas de agua? Lo disuelve al azúcar. Esta es la glucosa, ¿no? Químicamente tiene un hidroxilo, que es OH, 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 OH y OH. La interacción de estos OH con las moléculas de agua me van a formar puentes de hidrógeno. Gracias a la formación de estos enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno, es que es soluble el agua. Entonces, les explica en el libro de biología, la glucosa se disuelve cuando los grupos hidroxilos polares de cada molécula de azúcar forma enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua cercanas. Entonces, la disolución del azúcar se debe a la presencia de los grupos hidroxilos que tiene una capacidad de formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. La solubilización se debe a los grupos oxidrilo, que si no esta molécula no tuviera estos grupos funcionales hidroxilo, entonces el azúcar no se va a disolver. Gracias a estos OH, se disuelve el azúcar en el agua. Entonces ahí también tienen para repasar lo que es la solubilización del azúcar en agua. Creo que en esta diapositiva hemos quedado, ¿no? Sí. Bien. Para su estudio, la clasificación de los carbohidratos se clasifican en monosacárido, disacárido y polisacárido. Entonces, a la clasificación, y es muy simple, ¿no? Muy simple, son 3 palabras. Cuando hablemos de clasificación de proteínas, hay un sinnúmero de clasificaciones de las proteínas. De los ácidos, las grasas igual, ¿ya? Esta clasificación es la más simple de los biomoléculas de tipo orgánico, que son los azúcares. Entonces, monosacárido, disacárido y polisacárido. Los monosacáridos se subclasifican aún más. Y creo que en el libro de biología no lo menciona así, pero vamos a estudiar a ver por su número de átomos de carbono, por la estructura y por el grupo funcional. Estamos hablando de solo monosacáridos. No estamos involucrando a los disacáridos. Ahora, por su número de átomos de carbono, tenemos triosa, 3 átomos de carbono, dihidroxicetona, gliceraldehído.
Tetrosa, 4 átomos de carbono. Tenemos eritrosa y eritrulosa. 5 átomos de carbono se llaman pentosa, ¿no? Ribosa, desoxirribosa y ribulosa. Hexosa, ¿no? 6 átomos de carbono. El principal que no pueden olvidarse, la glucosa, ¿no? La glucosa se encuentra en la sangre. O sea que el azúcar que está presente en la sangre se llama, ¿qué se llama? Glucosa. 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 No se pueden olvidar eso, ¿no? Y entonces los valores de glucosa aparte son de 70 a 99 miligramos decilitro. Tenemos también la galactosa y tenemos la fructosa. La glucosa se encuentra en la sangre, la galactosa se encuentra en la lactosa, que es el azúcar de la leche. La fructosa se encuentra en las frutas. En la nomenclatura de los azúcares, de los carbohidratos, la mayoría, yo no voy a decir que todas, ¿no? La mayoría tienen una terminación en osa, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, eritrosa, ribosa, desoxirribosa, glucosa, todos, la mayoría, no todos, tienen una terminación en osa. Entonces yo puedo decir, ese es un azúcar porque tiene una terminación en osa. Bueno, hemos estudiado por su número de carbonos, ahora por su grupo funcional. La glucosa y la fructosa tienen una misma fórmula química. Ambas tienen 6 átomos de carbono, 2 hidrógenos y oxígeno 6. Ambas tienen la misma fórmula química, pero no tienen el mismo grupo funcional. La glucosa tiene un grupo aldehído. Un grupo aldehído es el CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno. Este es el CHO. La fructosa, que es un azúcar de las frutas, tiene un grupo carbonilo. No hay el grupo CHO acá. Es un grupo cetónico. CO, carbono, oxígeno. Entonces, en la clasificación de los monosacáridos se pueden clasificar aquellos que tienen grupo aldehído, aldosa. Aquellos que tienen grupo carbonilo o cetónico, cetosa. Entonces, dentro de las aldosas tenemos gliceraldehído, eritrosa, ribosa, desoxirribosa, glucosa, ribulosa. Y dentro de las cetosas, eritrulosa, ribulosa, fructosa. Bueno, entonces estas son por el grupo funcional que se presentan en la estructura química de los azúcares. Otra clasificación es por la estructura. Si yo puedo escribir la cadena de carbonos en forma lineal o si no en forma de ciclos. Ambas estructuras corresponden a la molécula de glucosa. Una por la estructura puede ser lineal y puede ser cíclico. Hemos dicho que la estructura de una glucosa, químicamente, la fórmula es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Entonces, si yo cuento los carbonos en esta cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos hidrógenos? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y 12. Oxígeno, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, cumple la fórmula que dice carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Bueno, entonces esta es la clasificación solo de los monosacáridos, ¿no?
No estamos avanzando a disacáridos, monosacáridos. Bueno, los monosacáridos se clasifican por número de átomos de carbono. No vale repetir esto, ¿ya? Lo revisan en su diapositiva. En el caso de ya sabemos que la glucosa y la fructosa corresponden la misma fórmula química, pero de diferentes grupos funcionales. Este es glucosa, este es fructosa. ¿Cuál será la función de la glucosa? ¿Cuál es la función de la glucosa? Dar energía. Correcto, ¿ya? Es una fuente importante de energía para las células. O sea que yo necesito de energía, ¿no? Energía. Esta energía se expresa en ATP. O sea que cuando yo avanzo el metabolismo de los carbohidratos, si yo quiero referirme a la energía, tengo que decir ATP. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué se llama ATP la energía? Es que es la transformación de esta molécula de glucosa a nivel de la mitocondria, ¿no? En la matriz mitocondrial, ¿ya? Esta glucosa que ingresa a las células se forma en ATP, energía, que se llama adenosín trifosfato. Esta glucosa o ingresa a la célula o se almacena en el hígado. ¿Qué se llama si se almacena en el hígado? Glucógeno. Glucógeno, no se olvide. ¿Eh? Entonces esta glucosa tiene dos vías. Vía de anabolismo y vía de catabolismo, ¿no? Vía para ingresa a la célula y se forma ATP, energía. O si no, si la célula no requiere energía, no necesita, ¿no? Tiene en exceso, entonces va y se almacena en forma de glucógeno en el hígado. Entonces también esta glucosa, así como ustedes la ven de 6 átomos de carbono, si se une varias glucosas, ¿no? Unidas entre sí, cientos de glucosas, la unión de cientos de glucosas me va a formar un polisacárido. ¿Ya? Entonces, la unión glucosa, 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 por enlaces glucosídicos, me va a formar glucógeno. ¿Ya? Glucógeno. ¿Ya? Y ese es un homopolisacárido. Ya no se va a llamar pues monosacárido, ¿no? Es un homo. El glucógeno es un homopolisacárido. ¿Ya? Bueno, estas son la estructura química de la glucosa, esta es la forma lineal, la forma anillada simplificada. Lo repasan en las diapositivas. Vamos a otra monosacárido, que es la fructosa. La fructosa, esta es su fórmula cíclica, ¿no? Y está presente en las frutas. Tiene un rol importante en la glucólisis, en la destrucción de la molécula de glucosa. Esa es glucólisis, que es otro término, ¿no? Esto de glucólisis se avanza en metabolismo de carbohidratos. Este azúcar es empleado durante la diabetes mellitus en sustitución de la glucosa. Otro monosacárido, que es la galactosa. La galactosa es una exosa que lleva un grupo funcional aldehído.
¿no? Esta galactosa más glucosa me forma un disacárido llamado lactosa, que está presente en la leche, ¿no? Entonces, la galactosa es un monosacárido que forma parte de la lactosa. La lactosa es un disacárido, ¿no? Pero que no sé. Y bueno, la galactosa está presente en la lactosa. Ya, hasta ahí. Tenemos azúcares en los ácidos nucleicos, ¿no? Tampoco he leído si este azúcar es dulce o no. Yo creo que no, ¿no? ¿Alguien sabe cómo es el azúcar de los ácidos nucleicos? ¿Será dulce? Se preguntaron los ácidos nucleicos que contienen azúcar. ¿Tendrá un sabor dulce igual que la sacarosa, igual que la fructosa? Yo creo que Yo no. creo que no, porque la sacarosa es más pura. No, la sacarosa es la más dulce. No es que sea pura, porque la fructosa también es pura. La fructosa es solamente azúcar de la fruta, pero es menos dulce que la sacarosa. Pero estos ácidos nucleicos que contienen azúcar pertenecen a los carbohidratos, pero no creo que tengan un sabor dulce, ¿no? En los libros no manifiestan si son dulces, ¿no? Pero los azúcares, los carbohidratos, Otra pregunta, no. ¿cada fruta presenta fructosa? Correcto, sí, Ahora, cada fruta presenta fructosa en cantidades diferentes porque hay frutas que son más dulces y otras que no son tan dulces. claro. Eso depende Entonces de, significaría que por cantidad es el dulzor. correcto. Mientras más madura sea la fruta, es más dulce aún, ¿no? A mayor cantidad de glucosa. No, fructosa. Fructosa. ¿Ya? Entonces, las frutas contienen un carbohidrato denominado fructuosa. Esta fructosa es de un sabor dulce, pero no le gana a la sacarosa, que es el azúcar de mesa. La sacarosa es la más dulce que hay. Después están las frutas. Después está el azúcar de la leche, que el azúcar de la leche ni se siente, ¿no? Porque igualito añadimos azúcar a algunas personas que no les gusta solamente leche. Sí o sí le añaden azúcar, ¿no? Ya. Bueno, entonces estos azúcares que se encuentran en los ácidos nucleicos no dicen en los libros si son dulces o no son, ¿no? Pero dice que hay azúcares en los ácidos nucleicos. Entonces la ribosa está presente en el RNA y la desoxirribosa en el DNA, ¿no? Son pentosas porque tienen 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4 y 5. Llevan un grupo funcional aldehído, que es el grupo CHO, y forma parte de los ácidos nucleicos. Bien, entonces eso tienen que repasar. Y esta es la importancia de los monosacáridos. Esto no está en el libro de biología de Audersi, pero me pareció importante y es por eso que está en la diapositiva. Bien. La glucosa, que es un monosacárido importante, ¿no? Es una hexosa, porque tiene 6 átomos de carbono, ¿no? Lleva al grupo funcional aldehído. Puede ingresar a la vía del anabolismo y se transforma en glucógeno. La glucosa se transforma en glucógeno. O al catabolismo y se va a biotransformar en ATP.
¿Dónde se biotransforma en ATP? En la matriz mitocondrial de la célula. ¿Ya? Bueno, eso es parte de, estos dos son parte de anabolismo, no de metabolismo. Metabolismo incluye anabolismo y catabolismo. La concentración de la glucosa en sangre se llama glicemia y es de 70 a 99 miligramos decilitros, no 70 a 110. Ya en algunos libros del libro que saqué, que es Bioquímica Médica, ese se llama el libro, pero no es necesario que lo, ya está en la diapositiva, ¿ya? Estaba este valor, por eso es que yo tengo este valor de ese libro. La concentración de sangre es de 70 a 99 miligramos decilitro. Van a corregir este valor. La glucosa o la dextrosa es empleada en el tratamiento de personas deshidratadas, ¿no? Que están perdiendo, están deshidratados, que son caquéticos, debilitados tras una cirugía o en el periodo de convalecencia de patologías y también en la hepatitis. En las farmacias, ¿no? Existe con el nombre de glucosa, al 5%, al 10%, al 50%, la glucosa. ¿Ya? También existe en ampollas, ¿no? Que se destroza al 33%. Y la glucosa también se encuentra en el glucosamín B12, ¿no? ¿No? Y entonces tenemos en 3 presentaciones, en suero, ampollas y sobres. Ya, bueno, dejamos de lado los monosacáridos, hemos estudiado bastante los monosacáridos y vamos por los disacáridos, ¿no? Como su palabra dice, ¿no? Di significa dos. Son glúcidos formados por pequeños números de monosacáridos. Los disacáridos es la unión de dos monosacáridos por enlace glucosídico, alfa y beta. ¿Ya? Unión de dos monosacáridos se da por un enlace glucosídico, ¿ya? Que puede ser de tipo alfa o puede ser de tipo beta. Este es alfa, alfa y este es beta. ¿Ya? Bueno, eso no viene al caso. Lo que ustedes tienen que entender es que cómo está formado una maltosa. Una maltosa está formada por dos moléculas de glucosa. O sea, dos glucosas se unen y forman una maltosa. La sacarosa, que es el azúcar de mesa, ¿no? Está formado por glucosa y fructosa. Esa es la sacarosa, el azúcar de mesa, ¿no? ¿Quién no ha ido a comprar a la ventita azúcar para endulzar nuestro café, nuestro té, ¿no? Pero nosotros no vamos y le decimos a la señora de la venta, sacarosa me vende, ¿no? Le decimos azúcar. Entonces el azúcar tiene su nombre químico, se llama sacarosa, ¿no? Y la sacarosa está formado por glucosa y por fructosa. La lactosa es un azúcar de la leche, ¿ya? La leche no es tan dulce, ¿no? Pero es menos dulce que la sacarosa y está formado por glucosa y galactosa. Fabricio, Una pregunta, Doc. ¿Es malo ponerle azúcar a la leche y al toddy? O sea, los tres mezclados. no, no es malo. Ah, ya, gracias.
Depende de cada gusto, ¿no? Porque el azúcar, la leche pues tiene ese azúcar, pero no es tan dulce, pues, ¿no? Y entonces a algunas personas no les parece tan agradable y colocan lo que le añaden sacarosa, entonces le añaden azúcar. ¿Ya? Depende de cada gusto, pero que sea dañino, no. Bueno, glucosa y fructosa es sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa. Esta diapositiva que ustedes pueden ver y apreciar está en el libro de biología de Audersig. ¿Ya? Por eso está, ¿no? ¿Cómo se forma un disacárido? Bueno, en química estudiamos diferentes tipos de reacciones, ¿no? Reacciones de hidrólisis, reacciones de deshidratación, bueno, hay una infinidad de reacciones químicas que no vale en esta clase mencionar porque no las voy a poder explicar todo, no vamos a tomar toda la clase, ¿ya? Pero lo que tienen que entender, que para formarse un disacárido, ¿no? Para que haya esta unión que se llama glucosídica, ¿no? Se realiza por deshidratación. ¿Qué es hidro? Hidro es agua. Entonces, ¿qué para unirse glucosa más fructosa tienen que perder ambas, ¿no? Una molécula de agua. Cuando una persona se está deshidratando, es porque está perdiendo agua, ¿no? Ya sea por fiebre o el paciente, bueno, entonces hay diferentes causas de la deshidratación. Lo mismo sucede para formarse un disacárido. La molécula tiene que perder una molécula de agua. Y eso se llama síntesis por deshidratación. Entonces pierde esta es la glucosa, esta es la fructosa. Entonces la glucosa va a perder un hidrógeno, la fructosa va a perder un OH, que uniendo OH más H es agua. Entonces, al estar libre este oxígeno, ahora se une a este carbono y me forma el enlace glucosídico. Entonces, la síntesis de la sacarosa se desarrolla por la reacción de deshidratación. Pierde una molécula de agua, H2O. Bueno, estaba en su libro de biología de Audersig y así que tenía que explicar que esa síntesis de los carbohidratos se desarrolla por deshidratación. Entonces la sacarosa, que es un disacárido, es un edulcorante también conocido como azúcar común, azúcar de mesa, ¿no? Hasta ahora no he escuchado, ¿no?, intolerancia a la sacarosa. ¿Ustedes escucharon? ¿Alguna persona que es intolerante al azúcar? ¿Alguien? Diabéticos no. No, los diabéticos no son intolerantes. Los diabéticos es porque No pueden metabolizar en la sangre, no pueden regular los niveles de glucosa en la sangre. Los diabéticos no es que no puedan comerla. Muy bien la explicación de su compañero. El diabético puede consumir el azúcar, el azúcar de mesa, pero no es que no pueda metabolizar. Es que hay mucho ya, su páncreas no puede eliminar el exceso de azúcar. No, porque el páncreas secreta una hormona que se llama insulina. La insulina regula los niveles de azúcar. Entonces, ya la insulina
hay una resistencia, entonces ya no elimina no puede la insulina controlar los niveles de azúcar. ¿Ya? Pero hasta ahora yo no he leído personas, no he visto tampoco personas que padezcan de esta enfermedad. Pero de que existe, pues existe, ¿no? Hay intolerancia a la sacarosa. Algunas personas presentan esta intolerancia. Sí, muy bien, de su compañero. ¿Ya? Esta intolerancia a la sacarosa es una enfermedad que ciertas personas lo adquieren por la falta de una enzima. La enzima se llama sacarasa en el organismo. Entonces, para poder entender, yo tengo que saber qué es una enzima. ¿Ya alguien sabe qué es una enzima? Son catalizadores. Son proteínas. Son proteínas. Pero Proteínas, ¿cuál es su función? metabolizar, Degradar. o sea, catabolizar en sí. Me gusta la palabra degradar. Está bien todos, ¿ya? No está mal. Pero es degradar. Prácticamente en términos sencillos, entendibles, sería degradar, ¿no? Esta enzima sacarasa, lo que realiza la función es degradar la sacarosa en glucosa y fructosa. Y una vez que ya obtiene la glucosa y la glucosa ingresa a la célula, me forma ATP o en su defecto va y se almacena en forma de glucógeno, ¿no? Entonces es degradar, romper los enlaces de la sacarosa. Y estas personas que tienen esta enfermedad pues no tienen esta enzima. Al no poseer esta enzima en el cuerpo, consumen sacarosa y les trae problemas intestinales, ¿no? Esta reacción adversa se produce por la falta de sacarasa en las vellosidades del intestino delgado. ¿Dónde se absorben las biomoléculas? ¿En qué nivel? En nivel del intestino delgado. ¿Ya? En el intestino delgado se absorbe. De modo que no se va a digerir la sacarosa o no se va a degradar la sacarosa. Entonces la sacarosa ingresa, ¿no?, sin ninguna digestión al intestino grueso. Las bacterias lo fermentan, ¿no?, lo que resulta en gases, provoca diarrea, sangrado en algunas ocasiones. ¿Ya? Estos son casos muy raros. La intolerancia a la sacarosa, hasta ahorita no he leído ni siquiera que haya un grupo de intolerantes a la sacarosa, ¿no? Porque hasta he escuchado intolerantes al gluten, intolerantes a la lactosa, ¿no? Hay un grupo, ya, pero la sacarosa, pues no, ¿ya? Pero existe. Ya existe. Está bien lo que aporta su compañero en el chat, y ustedes lo pueden leer. Bueno, ingresando a otro disacárido que también es importante estudiar en los cursos de química. Importante, ¿no? Interesante la química, ¿no? Muy interesante. La lactosa, esta es la unión de una galactosa más glucosa, ¿ya? Entonces hay unión, igual por deshidratación, van a perder una molécula de agua, ¿no? Y se van a unir por un enlace glucosídico. ¿Escucharon de la intolerancia a la lactosa? Eso sí, yo he escuchado bastante. ¿Qué creen que les pasa? Perdón, es lo mismo que la sacarosa, pero ellos no contienen las enzimas lactasa. Bueno, lo mismo que la sacarosa, ¿ya? Ellas, las personas que presentan intolerancia, es que también hay bebés que nacen con esta intolerancia.
No sé si han escuchado, hay leche NAN sin lactosa, ¿no? Está en la farmacia, hay leche NAN sin lactosa para bebés. Entonces hay ciertas personitas que ya nacen con esta intolerancia. Entonces esta es una afectación de la mucosa intestinal con imposibilidad para digerir la lactosa, ¿no? Debido a una deficiencia de una enzima llamada lactasa. Los síntomas de la intolerancia a la lactosa, esas personas que no tienen esa enzima, tienen dolores abdominales, tienen diarrea, tienen distensión abdominal, ¿no? Se les hincha el estómago, tienen flatulencia, ¿no? Y aparece la pérdida de peso debido a la deficiencia de una enzima llamada lactasa. Entonces la unión de galactosa más glucosa me forma lactosa. Se encuentra la lactosa en la leche, ¿no? El cuadro denominado intolerancia a la lactosa es caracterizado por cefalea, flatulencia y vómito. Bueno, ya hemos avanzado lactosa, la intolerancia a la lactosa, ahora nos vamos al otro disacárido. ¿Ves que es fácil la química? Los disacáridos solamente son 3, ¿no? Maltosa, lactosa, ¿cuál más? Sacarosa. ¿No? Es así, tienen que estudiar, ¿no? Y bueno, la maltosa es la unión de 2 glucosas. 2 glucosas me forman maltosa. Igual, por deshidratación pierde una molécula de agua. Entonces esta es una reacción química de deshidratación para la síntesis de un disacárido como es la maltosa. Entonces, la maltosa es un metabolito intermedio de la hidrólisis del almidón o de otros azúcares más complejos a la maltosa, y este azúcar es parte del maltín. ¿Por qué no puede? Hay muy buena pregunta de su compañero. Hemos dicho que nosotros no tenemos enzimas para degradar a la celulosa. Y la celulosa forma parte de la pared celular de los vegetales, que al ingerir esta celulosa, ¿no? Favorece el tránsito intestinal, ¿no? Así como entra, así sale, ¿no? ¿Qué pasa con la celulosa? La celulosa son fibras, ¿no? Que son moléculas de glucosa con un grupo amino unidas entre sí. Son cientos de glucosa, estructuralmente hablando, la celulosa, que no causa ese malestar gastrointestinal con la sacarosa, al igual que la lactosa, porque en sí esta celulosa es como una fibra, que así como entra, sale. Y entonces, no las bacterias que están presentes en nuestro intestino no la fermentan. Si llegaran a fermentar estas bacterias a estas fibras, como son las celulosas, nos causan un trastorno gastrointestinal, como diarrea, distensión abdominal, cefalea. No sé quién levantó la mano. Había uno de sus compañeros que levantó la mano. Bueno, entonces las fibras, como son la celulosa, ¿no? No logran las bacterias de nuestro intestino lograr a fermentar y causando malestares gastrointestinales. En el caso de la sacarosa y de la lactosa, sí.
Estas bacterias fermentan esas sustancias causando desórdenes gastrointestinales. Bien, entonces ya hemos estudiado monosacáridos, hemos estudiado los disacáridos que son 3 y nos falta por último los polisacáridos. Y con eso vamos a terminar el tema de carbohidratos, que vieron que es fácil, ¿no? Fácil. No sé si lo ven complejo. Lo complejo es el metabolismo, ¿ya? Porque el metabolismo de los carbohidratos implica varias reacciones. Eso es un poco complicado. Que una vez que entienda el metabolismo de carbohidratos, es fácil el metabolismo de las proteínas y el metabolismo de los lípidos, ¿ya? Pero el metabolismo de los carbohidratos es el más complejo, ¿ya? Y es por eso que algunos estudiantes, ¿no? Tanto lo ven el complejo del metabolismo de los carbohidratos, que no llegan a comprender. Entonces la bioquímica lo ven como algo difícil. Yeah. Pero sí, algunas personas que tal vez les cansa leer tantos libros, esas personas, ¿no? Recomendarles que puedan ver videos en el internet, ¿no? Y es una manera de poder ayudarse para luego irse a la teoría, ¿ya? Entonces, las personas, ¿no? En el caso de metabolismo, David, ¿quién es David Álvarez? Sí, David, profe. en él dice usted, no le entiendo su duda. ¿Cuál es la duda que tiene? Profe, es que yo investigué y me salió otro que era los oligosacáridos. ¿Eso también entran o no han entrado solo polisacáridos? ¿Alguien del grupo puede responder? No, disacáridos no son los que entran en los alimentos en mayor proporción. Les he mencionado al principio de la clase que la clasificación de los carbohidratos en algunos libros menciona así como yo les estoy enseñando: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. En otros libros los clasifica monosacárido, oligosacárido y polisacárido. Así los clasifica. ¿Ya? Los oligos no están dentro de los poli. ¿Ya? Si ustedes quieren utilizar esa clasificación de mono, oligo y poli, dentro de los oligos están los disacáridos. Dentro de los oligosacáridos están los disacáridos. ¿Ya? Entonces, los oligos se refiere a los disacáridos. Los polis son estructuras más complejas, son estructuras de alto peso molecular, ¿no? Que es imposible que un polisacárido ingrese a una célula. Tiene que haber una digestión. Entonces, los polisacáridos son moléculas muy complejas, ¿no? Cientos de glucosa se unen entre sí, dando un peso molecular alto, ¿no? La unidad más simple de un glucógeno o de un almidón es la glucosa, o sea, que es una partecita pequeña, ¿no? Y entonces los oligos están dentro de los disacáridos.
¿no? Oligo es primero y después es disacárido, ¿no? Ahora, volviendo a los poli. Ya, vamos a ir por partes, ¿ya? Los polisacáridos son macromoléculas de alto peso molecular, son moléculas complejas, son moléculas grandes, denominados polímeros. Poli significa mucho, mero significa partes. Entonces, estos polímeros, ¿no? Están formados por, también son denominados monómeros, ¿no? Monómeros. Mono es uno y mero significa parte. La subclasificación de los polisacáridos son homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los ¿por qué se dice? ¿Alguien sabe qué significa homo? Iguales. Correcto. No, O sea que en este homopolisacárido debe haber un componente que se repite. Son componentes, son elementos iguales. En los heteropolisacáridos, ¿no? Hay elementos que no son iguales, que no son estructuras iguales. El almidón es, los homopolisacáridos tenemos almidón, glucógeno, celulosa y quitina. ¿Ya? El almidón que se encuentra en la papa, en la yuca, este almidón en su estructura química presenta moléculas de glucosa unidas. Cientos de glucosa se unen y ya no se llama glucosa, se llama almidón en las plantas. Es una reserva energética en las plantas. El glucógeno, igual, es la unión de varias y cientos de glucosa unidas entre sí y se almacena en mayor proporción en el hígado. Entonces vamos a tener una gran reserva energética en el hígado, pero en los animales, ¿ya? En los animales. En las plantas se llama almidón. Eso tienen que sí o sí entender que no es lo mismo decir la reserva energética en animales y plantas igual. Tiene diferentes nombres. La celulosa, que es un componente de la pared celular en algas y las plantas. La quitina, que es un polímero de N-acetilglucosamina, es un componente de la pared celular de los hongos y también forma parte del exoesqueleto de los artrópodos. Entonces, estos son ejemplos de homopolisacáridos. Ya. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva y esta diapositiva es de su libro de biología de Audersig. ¿Ya? ¿No? Una célula de la papa. ¿No? Esta es la célula de una papa. ¿Ya? Dentro de esta célula se encuentran los gránulos de almidón, gránulos de almidón, gránulos de almidón. ¿Ya? Y entonces ustedes van a decir, mire, pues si los gránulos de almidón es polvo, es blanco, ¿no? Que se encuentra, ¿no? Químicamente hablando, son varias glucosas unidas entre sí.
Glucosa, 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 glucosa. Cientos, forman cadenas de cientos unidades de glucosa y a esto se llama almidón. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra? En los vegetales, ¿no? Por ejemplo, en esta papa. Entonces aquí ven ahí sus carbonos, sus hidrógenos, sus enlaces glucosídicos, enlaces glucosídicos. Es la unión de varios, ¿no? Cientos de glucosa. ¿Ya? Esa es la papa. El glucógeno es igual que el almidón, pero ya no se encuentra en las plantas, se encuentra en los animales, ¿no? Entonces, son cientos de unidades de glucosa unidas entre sí, ¿no? Monómeros de glucosa, glucosa, glucosa unidas así. Cientos, no uno, cientos. Y esto ya no se llama, pues, se llama glucógeno. ¿Ya? Entonces, la transformación, ¿no? La unión de varias glucosas se llama glucógeno. ¿Dónde se almacena? En dos, tenemos tanto en el hígado y en el tejido muscular, ¿ya? En el hígado y en el músculo, pero en mayor porcentaje en el hígado. O sea que la mayor reserva energética del glucógeno está en el hígado. Y bueno, entonces continuamos. Y esto también está en su libro de biología de Audersig, ¿ya? Habla de la celulosa. La madera es principalmente celulosa, ¿no? Entonces, vista al microscopio, ¿no? Es una célula vegetal con pared celular, ¿no? En esta pared celular se encuentra la celulosa, ¿no? Si ampliamos esta pared celular aún más, ¿no? Vamos a ver las fibras de celulosa en una pared, así como fibras, como haces. Y estas fibras, ¿no? Que están, esta es aún más una fibra, ¿no? Si quiero ver más grande, ¿no? Esta es la fibra celulosa y estos son haz de moléculas de celulosa. La celulosa contiene también unidades así de glucosa unidas entre sí. ¿Ya? Entonces, estas unidades de celulosa, cientos. Por último, el homopolisacárido que se llama quitina. Hemos dicho que encontramos tanto en los hongos, ¿no? Esto es en los hongos, como parte del exoesqueleto de los artrópodos, de los insectos, de las arañas, como en este caso, ¿ya? Y la quitina tiene una diferencia con el almidón y el glucógeno. ¿Cuál es la diferencia? Esto de verde, verde, verde y verde. Entonces, una glucosa está unida a un grupo amino. Glucosa y su grupo amino. Glucosa y su grupo amino. Glucosa y su grupo amino. Y son cientos de unidades. O sea, cientos de estas unidades se repiten formando lo que se llama quitina. Quitina se encuentra en el exoesqueleto y en los hongos. ¿Ya? Esa también es un homopolisacárido.
Ya. La importancia del tema. ¿Para qué es importante? Tiene mucha importancia, ¿ya? Con esto vamos a acabar. Los azúcares son la principal fuente de energía. Ya, bueno, el tema de polisacáridos concluye en eso, ¿no? Que son homopolisacáridos y todo ello, ¿no? Son homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Y a los heteropolisacáridos, ¿no? Un ejemplo son los que forman parte de la pared celular de las bacterias, ¿no? Bien, es un heteropolisacárido. La heparina también es otro heteropolisacárido. Y tenemos así varios ejemplos de heteropolisacáridos. La importancia del tema. Los azúcares son la principal fuente de energía, ¿no? Y una de reserva, una de las de reserva. La concentración en sangre debe permanecer dentro de parámetros fisiológicos para asegurar la disponibilidad de glucosa para el trabajo celular del cerebro y del corazón. Existen dos casos, ¿no? Si hay hipoglicemia, ¿no? En un paciente, los síntomas son debilidad, falta de concentración, temblor, sudoración, ansiedad, nerviosismo, dolor de cabeza, visión borrosa, hambre, irritabilidad y latidos rápidos del corazón. Estos son los síntomas cuando hay disminución de los valores de glucosa. Esta parte de diabetes, esto, ¿no? Si hay un aumento de azúcar en la sangre, que es la glucosa, el paciente presenta visión borrosa, cansancio, mucho apetito, mareo, pierde peso, orina mucho y sed intensa. Ya, entonces ahí vamos a quedar. Ya la próxima semana vamos a ingresar al tema de soluciones y disoluciones, que es el nuevo tema. ¿Entendieron el tema de carbohidratos? Sí. Se entendió. Ya. Sí, listo. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Espero que repasen el fin de semana. Ya. En la otra semana, si pueden leer algo de soluciones y disoluciones, perfecto. Ya vamos a avanzar soluciones y disoluciones. Nos vemos hasta la próxima. Recording Doctora, stopped.